Bienvenido al podcast, Marcos. ¿Qué tal estás? Buenos días, Carlos. Pues muy bien y te agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí con vosotros. Te confieso que además soy seguidor del podcast, que es un formato que consumo mucho y en mi lista de favoritos figura este y suelo escucharlo con frecuencia. Así que gracias por la oportunidad y de poder dirigirme a la comunidad de oyentes. O sea, buenos días y Qué, gracias. qué menos, ¿no? El agradecerte por parte de ITPOL que te hayas prestado, porque además nos conocimos, fue curioso, ¿no? Porque fue mutuo. Publicaste el artículo de la regla de Tuel y la legítima defensa, y creo que fue a la vez que nos pusimos en contacto ambos, pues para tratar el tema y intentar llevar a cabo un podcast, ¿no? Que hace ya tiempo y por fin hemos sacado tiempo ambos para poder llevarlo a cabo y desmenuzarlo, ¿no? Para los compañeros, nuestros oyentes, todo lo que hay detrás de la regla de Tueller, aunque ya tiene un par de años, ¿no? Ya tiene ya sus 42 años, pero bueno, siempre está bien de hablar de ella porque siempre hay cositas que nos escapan. Pero antes que nada, Marcos, para nuestros oyentes, ¿quién es Marcos Chávez? Bueno, me presento de forma muy rápida. No me gusta hablar mucho de mí mismo. Soy miembro de las Fuerzas Armadas, con más de una década de experiencia en las unidades de policía, que como anécdota decir que tanto el Ejército de Tierra como la Armada o el Ejército del Aire contamos con unidades de policía aérea, militar y naval que ejercen funciones de carácter de agentes de la autoridad, pero sí en sus respectivos ámbitos castrenses, ¿no? Dentro de las instalaciones, de norma general, de ámbito militar. Y bueno, pues es algo que no es muy conocido y simplemente pues destacarlo. ¿Por qué? Porque como unidades de policía también tenemos nuestros planes de formación y entre ellos la formación, ¿no? Los ejercicios de tiro, que está muy relacionado con lo que tratamos hoy. ¿Qué más puedo decir de mí? Pues que me mueve un ánimo compartido por los oyentes de este podcast, que es la curiosidad, el intentar saber más. Y bueno, cuando era un sargento recién egresado, tuve esa inquietud de querer cursar el grado en Derecho y lo fui cursando, lo acabé, descubrí una nueva vocación jurídica, continué con el máster en Derecho Penal y actualmente estoy desarrollando mi doctorado también en Derecho Penal y también doy clases como profesor en la Universidad de Salamanca de Derecho Penal y Criminología. O sea, básicamente eso es un resumen de quién soy yo. Vamos, que no paras tampoco. Pues nada, vamos a ir al lío, ¿no? Vamos a ir hablando de ese artículo que escribiste. Y lo primero, para quien no lo sepa, que yo imagino que pocos oyentes de los podcasts de ITPO lo conozcan, pero ¿qué es la regla de Tueller y cómo se originó? Bueno, como mi intención es compartir también este podcast en el ámbito jurídico, ¿no? Con mis compañeros, que será más desconocido, pues está bien hacer esa breve introducción. Bueno, en la década de los 80, el sargento de la policía del departamento de Salt Lake, quiero recordar, llevó a cabo una serie de ejercicios. Dennis Tueller llevó a cabo una serie de ejercicios. Una simulación para obtener unos resultados. Esa simulación básicamente consistió en que una persona, un figurante, llevara a cabo una agresión con un arma de filo cortante, un machete, un cuchillo, contra un defensor, el defensor medio. Y lo que se hizo fue analizar el tiempo y la distancia que tardaba en recorrer, en llegar y alcanzar al sujeto. Se determinó que el agente, el defensor medio, requería de media, estamos hablando de promedios, un segundo y medio en detectar la amenaza, extraer el arma, encañonar y realizar un disparo eficaz. En ese segundo y medio daba tiempo a recorrer, también de media, 6,5 o 6,4 metros, que son los 21 pies, por el cual se ha popularizado, ¿no? El nombre, la regla de los 21 pies también. Bueno, pues esto es básicamente en qué consistieron esos ejercicios, que como veremos, pues como hay diferentes factores que influyen en estos resultados, pues no podemos hablar, no está bien hablar de regla, como dice también Cecilia Andrade, no se puede hablar de regla, no se puede llamar regla. Mejor hablar de ejercicios, pues eso, para evitar esa tendencia a su universalización, a esa generalización excesiva que nos llevaría pues, a prácticas o a resultados inadmisibles en nuestro Estado de Derecho. Mi intención es que podamos verlo a lo largo de la conversación. Así es. Y antes de empezar, ¿cómo surgió esta idea de darle ese enfoque jurídico y técnico a lo que es la regla de Tueller?
Pues la culpa la tiene un compañero que me propuso, un compañero de estudio, que me propuso hacer un artículo, una colaboración para una revista académica y no se me ocurría qué llevar a cabo, sobre qué hablar. Y pensé, bueno, llevo tiempo queriendo hablar de un tema en el que confluyen, como he dicho antes, mis dos experiencias, ¿no? Vitales y profesionales. Era mi experiencia como instructor de tiro durante una década en esos planes de formación y como jurista. Pues dije, pues tienes la culpa, me has dado la oportunidad y ahora vamos a aprovechar. Así surgió la idea, ¿no? Una forma de confluencia de esas dos vocaciones, de esas dos experiencias. Algo así de una conversación con el compañero y te dice, oye, pues mira, vas a hacer esto. Y tú, pues como no tienes, como no haces cosas, ¿no? Dices, pues venga, otra más. Así Eso fue. es, no saber qué decir, no saber decir que no. Recuerdo que en tu artículo haces una diferencia entre lo que es la regla de Tueller, como un experimento táctico que hablabas antes, y también hablas de su uso indebido como regla jurídica. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Más que como uso indebido, como regla jurídica, eh, lo que hablaba es del error que sería generalizar o universalizar esta regla, ¿no? De decir, bueno, que nos condujera al siguiente resultado. Toda reacción defensiva efectuada con un arma de fuego llevada a cabo por debajo de los 6,4 metros estaría justificada y toda que superase esa distancia o que se llevara a cabo por encima de esa distancia no estaría justificada, sería desproporcionada. Entonces, esa interpretación es errónea y nos llevaría a ese resultado inadmisible por los tres factores que influyen en esos promedios, que básicamente serían las características del agresor o del sujeto activo, las características del defensor, del agente en este caso, y las características del escenario de enfrentamiento. A estos tres factores, si nos adentramos ahora en ellos, veremos que llegan a influir en esos resultados. Por lo tanto, como la casuística, la realidad se empeña en ser muy caprichosa, en sorprendernos con diferentes escenarios y diferentes sucesos, pues claro, no se puede generalizar, porque ahora vamos a ver cómo cada uno de estos factores influye notablemente en ese promedio, en ese resultado. ¿Y cómo influyen esos factores? Bien, pues comienzo por el agresor, por las características del agresor, haciendo además cita de una crítica constructiva que me dejaron en el artículo del blog que dediqué a este tema, que me decían, ya, Marcos, pero es que no es lo mismo un anciano que lleve un cuchillo y necesite de un andador, de un taca-taca para recorrer la distancia, que un varón de 30 años en capacidades atléticas plenas, pues evidentemente no es lo mismo, porque aunque tengamos la misma distancia, el tiempo que necesite para recorrerla, la lógica nos dicta que va a ser diferente, va a ser mayor en el anciano, pues ese impedimento, esa dificultad que tiene para desplazarse. Por lo tanto, ahí ya se nos presenta evidente que la generalización de la regla pues, nos llevaría a un resultado pues, inadmisible. Si es anciano comenzara su ataque a 3 metros, aunque realmente llegara a necesitar 5, 6, 7 segundos para recorrerlo, tendríamos que, por aplicar, por ser consecuentes con lo que estaríamos defendiendo, decir que esa reacción es proporcionada, cuando se nos muestra evidente que no lo es, ¿no? Ese sería el primer factor. El segundo factor, las características del defensor medio, que es como lo denominaba Tueller en estos ejercicios. El defensor medio era un agente de policía con su correspondiente formación, táctica, operativa, policial, jurídica, es decir, ese pack completo. Que luego ya podríamos entrar en la discusión de si es suficiente o no es suficiente, bueno, pero ese pack, ¿no? De formación la tiene. Y además incurría en un sesgo, ¿no? Un sesgo inicial que es la predisposición de la gente. El agente ya sabía lo que iba, ya sabía que formaba parte de un experimento, que iba a suceder una agresión contra él y que tenía que responder a dicha agresión para extraer esos medios, esos datos. Claro, hace poco en una entrevista que teníais, pues creo que 2, 3 semanas, hablabais precisamente de esto, de cómo esa predisposición hacía que los tiempos se redujeran. Si no existiera dicha predisposición, si el agente no estuviera avisado, creo que hablabais de que se llegarían a duplicar los tiempos. Claro, es una cosa, una consecuencia también esperable. Si quitamos ese sesgo inicial, los tiempos aumentan. Y con los tiempos, a su vez, aumentaría la necesidad de una mayor distancia, ¿no? De seguridad. Es
van unidos. Y luego nos queda el tercer factor, que son las características del escenario de enfrentamiento. Otro sesgo inicial que tenían los ejercicios de Tueller es que la distancia visual y la distancia de pies era la misma. ¿Y qué es ambas distancias, no? Bueno, a mí me gusta explicarlo como haciendo un símil con la orientación, con la topografía. Si cogemos un mapa y queremos ir de un punto A a un punto B y trazamos una línea recta sobre el mapa, esa línea recta no es una distancia real, no está teniendo en cuenta los desniveles, ¿no? Las irregularidades del terreno. Es decir, va a ser inferior a la que realmente existe, a la que realmente tenemos que recorrer para llegar al punto B. Pues esto, trasladado al escenario de enfrentamiento, es exactamente lo mismo. La distancia que existe entre la cara del sujeto, del agresor, y la cara del defensor, esa distancia visual, esa distancia lineal, no tiene por qué coincidir con la distancia real, con la distancia de pies. Es decir, si el defensor se encuentra en lo alto de una escalera y el agresor abajo, simplemente por el esfuerzo que tiene que realizar, va a tardar más en recorrer esa distancia. Pero también la podemos aumentar, aunque no aumente la distancia visual. Un vehículo, un contenedor, cualquier obstáculo que esté presente en el escenario y lo podamos introducir entre sujeto A y sujeto B, va a forzar que el sujeto A, el agresor, tenga que bordearlo para poder alcanzar al sujeto B. Entonces, claro, aun siendo la distancia visual la misma, aumenta la distancia que tiene que recorrer hasta alcanzar a B. Y esto es importante porque esto ya es lo que introduce, ¿no?, la revisión crítica que se hizo a posteriori de los ejercicios de Tueller, que el movimiento, como parte importante de la formación táctica y operativa policial, ese movimiento de la gente en la respuesta defensiva es vital precisamente para aumentar la distancia de pies y con ello aumentar el tiempo del que dispone para articular esa reacción defensiva. Sí, además, esta crítica que estás comentando tuvo que salir Denis Tueller en una entrevista que cualquiera la puede encontrar en YouTube, hablando de que él no había establecido una regla cerrada, porque se creyó, ¿vale? Cuando se dio a conocer en los años 80, 90, cuando se dio a conocer su estudio en Estados Unidos, lo que hacía la policía o lo que es- creyó que estaba justificado es lo que estabas comentando, que aquellos sujetos armados con un cuchillo a menos de 21 pies había una justificación legal para hacer uso del arma de fuego, ¿vale? Y luego tuvo que salir y hablar lo que estás comentando tú ahora, que es muy, muy importante. Entonces, con todo esto, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían esos riesgos de invocar la regla de Tueller como una justificación automática en el uso de la fuerza? Pues el riesgo sería tener resultados inadmisibles en nuestro Estado de Derecho. Es decir, podríamos justificar excesos en el uso de la fuerza que serían inadmisibles. Y lo voy a explicar comenzando por un breve repaso también de la teoría jurídica del delito, que es, creo, imprescindible para poder entenderlo bien. Cuando hablamos, esto ya tiene que ver con la legítima defensa. Y cuando hablamos de legítima defensa, nos estamos refiriendo a una causa de justificación, una circunstancia prevista por el legislador que de concurrir lo que hace es convertir una conducta que en un principio pudiera ser delictiva, lo que hace es convertirla, insisto, en conforme, respetuosa con el ordenamiento jurídico. No hay delito, la justifica, de ahí su nombre. Y esto requiere empezar por esa teoría jurídica, como digo, teoría jurídica del delito, como digo, que viene a ser una escalera con varios peldaños y no podemos pasar al siguiente hasta que no hemos resuelto el anterior. Y el primer peldaño de esa escalera tendría a ser la conducta humana final, una conducta activa u omisiva, ¿vale? Pero en definitiva una conducta humana dirigida por nuestra voluntad a un fin. Si quiero matar a alguien, pues llevará a cabo una acción para matarle. Además, esa conducta tiene que estar descrita en un tipo, tipicidad, ¿vale? Sería el segundo peldaño. Los elementos objetivos y subjetivos que describen la conducta que se va a tipificar, que se va a considerar delictiva. En este caso, si hablamos de matar a alguien, nos iríamos al artículo 138 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio, ¿no? El que matare a alguien será reo de homicidio. Ahí tenemos la conducta. Bien, pues tenemos los dos primeros peldaños. Y vamos a llegar al tercero, y ahí nos vamos a detener. Quedarían dos más por analizar, pero nos quedamos en el tercero. El tercero sería la antijuricidad. Aquí lo que vamos a valorar es precisamente si existen algunos elementos, como el que he dicho, algunas circunstancias, como he dicho, de la legítima defensa, que permitan justificarlo. Aquí tenemos la legítima defensa
el estado de necesidad justificante y también el actuar en el ejercicio de un deber, en el ejercicio de un derecho, ¿no? Que también es muy dado a aplicarse en las intervenciones policiales. Bien, pues estamos en ese tercer peldaño, antijuridicidad y legítima defensa como causa de justificación. Pues antes de profundizar en cada uno de los elementos, hago un repaso rápido de estos. La legítima defensa, para poder hablar de causa de justificación como tal, tiene 5 elementos que tienen que darse. 2 de ellos son esenciales. Sin ellos no podemos hablar bajo ningún concepto de legítima defensa. Hablaríamos de otra cosa, pero no de la legítima defensa como una causa de justificación. El primero es la agresión ilegítima. Tiene que haber una agresión ilegítima, que no esté amparada por la ley, por las normas. Y además el segundo, que también es esencial, tiene que ser una necesidad de defenderse precisamente derivada de dicha agresión. Ya tenemos los 2 elementos, los 2 presupuestos de la legítima defensa. Quedarían otros 3 elementos que no son esenciales. El ánimo de defenderse, la ausencia de provocación previa por parte del defensor y, por último, que lo dejo al final porque en mi opinión creo que es el nexo de unión con la regla de Töller, es la necesidad racional del medio empleado o también llamada proporcionalidad. Así hemos hecho un repaso y ya intento conectar con la regla de Töller. Sí, no, es importante lo que estás diciendo. La cosa de justificación, concretamente la del 24 del Código Penal. Y de esos tres Ujú. primeros requisitos que has hablado, de la legítima defensa, el segundo la proporcional y el último el de la falta de provocación, es muy importante que los oyentes sepan que para que haya o sea, para que haya una eximente completa, se tienen que dar los tres. Pero es importante sobre todo que se dé el primero, porque si el primero no se da y se dan el segundo y el tercero, no va a haber una causa de justificación en ningún caso. O sea, no va a haber una eximente completa, no va a haber una eximente en ningún caso. Eso es también es importante que a nivel formativo que se explique y que lo entiendan bien. Sigue, Marcos, perdona. No, no, para nada. Pues eso es, Carlos. Si no se da la agresión ilegítima y la necesidad de defenderse, no vamos a poder hablar bajo ningún concepto de legítima defensa como causa de justificación. Podríamos hablar en su caso de la legítima defensa putativa, ¿vale? Esa creencia errónea de estar actuando amparado por una causa de justificación, que sería la legítima defensa. Pero esto ya nos requeriría dar un paso más en esa escalera imaginaria que hemos planteado antes y subiríamos al peldaño de culpabilidad. Ahí valoraríamos la conciencia sobre la antijuridicidad de la conducta llevada a cabo por el agente en este caso. Pero bueno, bajamos un peldaño, no corramos tanto. Eh, seguimos en antijuridicidad con esos elementos. Esa agresión ilegítima tiene que ser real, tiene que existir objetivamente. Sin ella no podemos hablar de legítima defensa como causa de justificación. Insisto en esa diferenciación, que es lo que nos podría dar lugar a esa eximente completa, como bien dices. Además de real, tiene que ser actual o inminente. Ahí ya vamos a desechar uno de esos mitos que existen, ¿no? En el ámbito policial, aunque reconozco que cada vez lo escucho menos. Ese mito de no puedo intervenir hasta que la agresión no haya comenzado o me hayan dado el primer golpe o que soy que lo he escuchado en alguna que otra ocasión. No, la agresión ilegítima tiene que ser actual. Eso significa que tiene que haber comenzado, se tiene que estar produciendo o inminente, ¿vale? Que atendiendo a las circunstancias concretas de lo que está sucediendo, yo tenga claro que si no hago nada, la agresión se va a materializar. Esa inminencia es, es que es la definición de inminente, ¿no? No sé cómo explicarlo mejor. No, sí, Está sí, a punto de comenzar. está claro, una persona que está haciendo una serie de aspamientos, por ejemplo, en este caso policialmente, que te está haciendo una serie de aspamientos que se dirija hacia ti, que le estés diciendo no te acerques, no te acerques, lo que tú sabes, bueno, no tienes que esperar a que te dé un tortazo para tú proceder a defenderte y a detener a esa persona, si llegara el caso. El mero acometimiento, ya dicen muchas sentencias, ya da paso a lo que es la agresión ilegítima. Efectivamente. Y ahí ya la agresión habría dado comienzo, ¿no? El echar a correr hacia el sujeto ya podríamos entender que es actual. O sea, estamos en un momento en el que está reduciendo la distancia para llegar y acuchillar. Yo me remontaría incluso unos segundos antes en los que estamos ahí en esa fase de, mediante la voz, intentar que deponga su actitud, tire el arma, deponga su actitud, entréguese, tal, y no hace caso, y en un momento un momento de esa situación de tensión, hace algún tipo de movimiento inesperado que pueda dar lugar a esa inminencia, a esa interpretación de inminente. Bueno, pues yo creo que también podría llegar a incluirse en esa. Es muy complejo, ¿vale? Porque es la delgada línea
en la que, en la que va a dar lugar a una defensa anticipada o a una defensa real, es decir, a un exceso extensivo que se llama en la doctrina, que no existe. Nos hemos anticipado a la agresión y por lo tanto no cabría justificarla, a realmente estamos siendo agredidos y hemos intentado neutralizar la amenaza. Es Eh, complicado. sí, no, además es complicado para nosotros que tenemos unos conocimientos X, pero es que hablando con jueces, con operadores jurídicos de años, más fiscales, abogados penalistas, etc., cuando le hablas de esto que tú estás diciendo, que es cuál es la delgada línea que separa lo que es el peligro en abstracto del peligro en concreto, no hay dos que te digan la misma respuesta. O sea, es que no deja de ser, al fin y al cabo, puede ser una apreciación subjetiva. Lo que es para uno un peligro en abstracto y para otro puede ser un peligro en concreto. ¿Vale? Que esto es bastante relevante y ese es el problema real que los policías tenemos hoy en la calle ante una persona con un arma blanca. De si no, es que simplemente está haciendo aspavientos con un cuchillo y caminando o realmente va a cometer y me va a agredir, ¿no? Que esta es una discusión que tuvimos con un juez y al final se la hicimos ver, esa dificultad, ¿no? De para nosotros el peor problema que nos podemos encontrar en la calle es una persona con un cuchillo que no esté del todo hostil, pero que quiera o sea, a ver cómo lo explicamos, que esté quieta, pero que no esté, que no obedezca las órdenes y que no deje de ir poquito a poco hacia los policías. Eso es una de las peores situaciones que nos podemos encontrar. Aunque yo tengo una cosa, yo tengo claro lo que haría y eso me vale. Efectivamente, a ver, sí, intuyo cuál sería tu respuesta. Pero sí, es muy difícil y sobre este factor, sobre este tema de la inminencia, vamos a volver más adelante cuando veamos otra de las circunstancias que también deberíamos tener en cuenta los operadores jurídicos. O sea, vamos a intentar dar una perspectiva holística de este tema y llegado el momento volveremos sobre esto, de esa dificultad de apreciar precisamente lo que estás comentando. Digo, por no soltarme todo lo que tenía pensado hablar, pues volvemos. Y ya que estamos empezando a hablar del sistema judicial, ¿tú crees que tienen en cuenta la evidencia científica de la regla de Tueller? Bueno, pues ya pegamos el salto entonces. Bien, eh, el sistema judicial lo integran personas. Entonces, las personas que están llamadas a conocer estos casos, fiscales, jueces, letrados, básicamente, tienen que interpretar y tienen que valorar lo que están viendo, los hechos que están conociendo. No lo que están viendo porque no, porque una cosa que tenemos que tener clara en todo proceso penal también, es que es imposible saber o conocer la verdad material. ¿Qué es lo que sucedió realmente? O sea, vamos a poder hacernos una idea aproximada a lo que sucedió en base a las pruebas que se vayan practicando, pero jamás vamos a poder conocer lo que sucedió realmente. Entonces, bueno, vamos a poder condenar a una persona cuando tengamos una certeza más allá de toda duda razonable de que ha cometido los hechos de, lo que se le estamos, de los que se le está acusando. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa premisa, eh, vamos a conectar con esa afección que está documentada en los trabajos científicos, de qué siente una persona o qué padece una persona cuando se encuentra en ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Esa actuación bajo el estrés de supervivencia. Pues cuando estamos en una situación de vida o muerte, de cara a cara con un agresor que sabemos que porta un arma que es letal a distancias reducidas, podríamos llegar a decir que es más letal que un arma de fuego, en ciertos contextos y en ciertas circunstancias, podría ser incluso o más eficaz, ¿no? A la hora de esa letalidad. Bueno, pues ¿cómo afecta a la persona humana esa situación? Pues está documentado que el sujeto que se encuentra en estrés de supervivencia pierde facultades, pierde capacidades auditivas, pierde capacidades visuales, pierde capacidad de razonar porque no dispone de un estado sereno para poder pensar adecuadamente, aumenta la adrenalina, aumenta la sudoración, aumenta la frecuencia cardíaca, pierde psicomotricidad fina y psicomotricidad media, es decir, le queda la gruesa. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos entendamos todos, que nos volvemos absolutamente torpes, muy torpes, movimientos vastos. Por eso, esos ejercicios de alimentar el arma con, sujetando la corredera con el pulgar y el índice
pues no son reales, ¿no? Vamos a buscar movimientos vastos, agarras con la palma de la mano y alimentas el arma. Precisamente por eso, porque nos volvemos muy torpes. Y para que lo entienda cualquier persona que no está habituada al manejo de armas, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esa típica escena de película en la que va una persona, vamos a imaginar una muchacha que va caminando sola por una calle, regresando a casa de madrugada, de noche, y tiene que atravesar una calle que no hay nadie y poco iluminada. Y de repente nota que la están siguiendo. Sabe que le queda 20 metros para llegar a casa, 20, 50 metros para llegar a su portal. Y empieza a buscar las llaves en el bolso y no las encuentra. Y sabe que las tiene ahí y no da con ellas. La está sintiendo de forma con la mano rebuscando en el bolso y no identifica por la textura que son las llaves, lo que está tocando. No logra, no logra sacarlas. Bueno, consigue sacarlas. Llega al portal y coge la llave y la intenta introducir por la cerradura. Y no acierta. Parece que la cerradura ha encogido. Y pierde tiempo en, en una acción que ha practicado o que ha llevado a cabo de forma inconsciente, pues durante todos los días desde desde que tiene autonomía, ¿no? El volver a casa y abrir la puerta, abrir la cerradura. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos volvemos tan torpes? Porque está sintiendo o está viviendo una situación de estrés de supervivencia. Se siente en peligro, siente que la están persiguiendo y ha ido notando esas reacciones fisiológicas y psíquicas que hemos visto. El aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la adrenalina, esa pérdida de psicomotricidad que hemos visto. Claro, se vuelve torpe. Entonces yo siempre ilustro con esta forma porque es un ejemplo con el que prácticamente toda persona puede empatizar mejor y entender o tomar conciencia de lo que estamos intentando explicar. Tú que estás, Marcos, entre los dos mundos de lo que es la formación, en este caso militar, pero que sería extrapolable al tema policial, y por otro lado eres conocedor del tema de operador jurídico, ¿y tú crees que jueces, fiscales, abogados comprenden bien la dimensión táctica y perceptiva de un policía o militar que se enfrenta a una agresión súbita? Yo creo que a día de hoy todavía no. Estamos dando pasos muy buenos y de hecho la divulgación es clave en esta materia. Fue uno de los motivos por los que decidí hacer este artículo, porque cuando hice una búsqueda para ver qué se había escrito sobre el tema, únicamente en España, digo, desde la perspectiva jurídica, únicamente encontré un artículo del magistrado del Tribunal Supremo, Melgar, que abordaba el tema y lo abordaba también de una forma sí, llegaba a hablar del tema, pero no entraba en materia. Y dije, bueno, pues ahí está la oportunidad de hablar de algo que tengo conocimiento por las dos partes, como dice. Pero claro, te das cuenta que esa carencia es reflejo también de una falta de concienciación de los operadores jurídicos. Si no se habla del tema es porque no hemos parado a pensar en ello lo suficiente. Entonces creo que con la divulgación, tan más allá del entorno policial, pues podemos poco a poco ir aumentando esa conciencia de los juristas, de los letrados, de los jueces, fiscales, etc. Porque creo que es vital para poder comprender mejor y sobre todo que la solución alcanzada en los tribunales se ajuste todavía mejor a la realidad que se pretende, ¿no? Que se pretende hacer justicia. Creo que Correcto. es vital. Tú que nos has comentado antes que eres fiel seguidor de los podcasts de Itepol, sabes que que tuvimos hace poquito a su señoría, a Julián, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Mm. y él nos confesó que participó en unas jornadas, simulaciones de escenarios, y que ahí le cambió el concepto de poniéndose en la piel de un policía cuando venían a agredirlo con un cuchillo. ¿Tú crees que ese podría ser otro paso que a lo mejor en los 2 años de formación que realizan los jueces, que sean unas jornadas de convivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ponerse en este contexto para que vean realmente lo que es el uso de la fuerza? Porque yo sé que sí que hacen prácticas, pero se van a patrullar con ellos, pero a lo mejor esto podría ser una medida, ¿no? De ponerse en la piel del policía cuando realmente está sufriendo una agresión y a lo mejor que entiendan que por qué tres, cuatro policías tenemos que ir a reducir a una única persona. Efectivamente, de hecho recuerdo la entrevista, que doy un poco más de detalle, porque vino a reconocer que participó en este tipo de ejercicios, de simulaciones, y que no fue hasta la supervisión, después a toro pasado de lo que había hecho, cuando advirtió que realmente el agresor no llevaba nada a las manos, y aún así hizo uso del arma simulada, ¿no? De simulación y efectuó los disparos pertinentes. O sea,
Exacto. Solamente ese testimonio da fe de la complejidad, ¿no? de lo que estamos hablando. Realmente, si es que en definitiva es exigir a la gente que está en ese contexto, en esas concretas circunstancias de estrés de supervivencia y que tiene que valorar primero los factores que hemos visto de la regla de Tueller, ¿no? Esas características del agresor, sus propias características, el escenario que tiene, del que dispone, identificar qué obstáculos puede emplear en su beneficio, etcétera. Vemos también que tiene que valorar esos elementos de la legítima defensa, porque tiene que hacer un juicio rápido, ¿no? Un juicio valorativo rápido de las circunstancias para ver cuál de las reacciones de las que dispone o que podría llevar a cabo sería la que se adecue mejor a esa proporcionalidad exigida. ¿Qué medio sería el menos violento, el menos lesivo y a su vez el que le permitiera repeler con seguridad y eficacia la agresión que está sufriendo? Entonces, claro, todo eso tiene que hacerse en cuestión de segundos y además bajo unas circunstancias de pérdida de capacidades psíquicas, psicológicas, vamos, psicológicas y físicas. Pues es complicado, ¿no? Solamente viviéndolo a lo mejor uno Sí, sí. tomaría mayor conciencia a la hora de valorar. Pues es que claro. Sí, no, además esas jornadas, muchas veces lo hemos dicho dentro de Interpol, lo hemos establecido, que cuando se lleven a cabo, que por favor a los policías que pongan a hacer esas simulaciones, cuando, o sea, es decir, cuando los jueces vayan a ver cómo trabajan los policías, que no pongan a los mejores, es decir, que no pongan al policía que entrena, que es campeón de tiro o que hace mejores disparos, que no pongan al policía que es el que entrena todos los días, que te hace transiciones, que te hace deportes de contacto, etcétera. No, no, o sea, es decir, lo que hablabas al principio, ¿no? De la regla de Tueller que establecía, ¿no? De esa persona media que estableció en su regla, ¿no? Es decir, ese policía que realmente no entrena, ese policía que no se forma, que sea ese el que se ponga a hacer esos escenarios para que los jueces también vean cómo está el nivel, ¿no? Dentro de las fuerzas y de seguridad, ¿no? No vaya a ser que luego se confundan y creen que todos podemos acertar a 25 metros con tiro. Tal cual. Y además, estamos hablando de policías, de reacción defensiva de policías, pero que estos ejercicios de Tueller, lo que estamos hablando de la legítima defensa, las afecciones derivadas de ese estrés de supervivencia, puede estar perfectamente presente entre civiles. De hecho, la sentencia que dio lugar a este artículo, la sentencia del Tribunal Supremo, es un caso que tuvo lugar entre civiles, en el ámbito civil. O sea, que, claro, y ahí tendríamos que extrapolar a su vez todo lo que estamos hablando. Si para los policías estamos ahora haciendo esa revisión crítica de que la regla de Tueller fijó en un inicio 21 pies, luego la revisión crítica que se hizo a posteriori los aumentaría hasta los 32, creo recordar. O sea, esa distancia de seguridad va aumentando, siguiendo hablando de policías. Si esto sucede entre civiles, tendríamos que ser consecuentes y decir, vale, aquí las características del defensor medio cambian. Ya no tiene formación táctica ni operativa. Es una persona que puede tener o no tener conocimientos del arma de fuego, ya sea porque es cazador, ya sea porque tiene un arma, una tenencia ilícita de armas, pero tiene un arma. En un momento dado decide utilizarla para defenderse. Eso ocurre. ¿Sabes? Y aquí tendríamos que ser consecuentes y aplicar todo lo que estamos hablando adaptado al ámbito civil. Es decir, tendríamos que tener en cuenta que los tiempos aumentarían considerablemente, los tiempos de reacción y con ellos la distancia de seguridad tendría que aumentar también. Exacto, esa sentencia que comentas es la del magistrado Leopoldo Puente, Mm, que es de abril del 23, si no recuerdo mal, sí. que ya hemos comentado aquí alguna vez también. Y que sí, que es interesante porque te habla del estrés de combate y de la regla de Tueller en la misma sentencia, que yo cuando la leí digo, este hombre se ha leído a Dick Grossman, el libro de sobre el combate, yo creo que lo ha establecido. Eh, ¿Hay alguna otra sentencia que hable de la regla de Tueller en España? A día de hoy hay otra localizada que es del 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, de un caso que tuvo lugar en Manzanares el Real. Manzanares del Real, Eh, correcto. sí, y nada, era ante un sujeto ya hablaríamos de la culpabilidad, ¿no? El sujeto tenía un trastorno psíquico, Como todos. estaba, estaba en un estado de agitación y bueno, los compañeros que estaban desplegados de la Guardia Civil se personó en el lugar y llegaron a desplegar hasta 12 efectivos, si no recuerdo mal. 12 efectivos para lo que decías tú antes. ¿Por qué tienen que intervenir tantas personas para reducir a un sujeto? Bueno, porque en primer lugar, allí el agente, la obligación del agente no es llegar y neutralizar la amenaza y Santas Pascuas. Vamos a intentar, ¿no? La intención es neutralizar
la amenaza, sí, pero intentando también asegurar la propia seguridad del atacante o del agresor en este caso. Si se puede reducir sin llegar a cabo a ese final fatal, pues mucho mejor. En este caso, en esa situación de intentar que deponga la actitud y demás, hubo varios puntos de tensión hasta el momento de que decidió escapar por una de las calles, inició una persecución y en ese trance uno de los agentes cayó al suelo y en ese momento fue a cometer contra él y fue cuando hizo uso del arma para repeler la agresión. O sea, más o menos, mm, perdóname si fallo algún hecho, algún dato concreto, pero más o menos el rato de los hechos era ese. Y entonces el tribunal entendió que la respuesta hecha con el arma fue legítima. Una respuesta defensiva que fue varios disparos, que creo que incluso llegó a acertar en zonas que en primera no eran no vitales, que eran las piernas, ¿no? Queríamos decir que no eran vitales, pero bueno, por las piernas también pasan arterias. O sea, no, eso de no vitales también es entre comillas. Y cuando abatieron al objetivo, acto seguido le fueron a procurar esa primera asistencia, que también habéis hablado del tema en más de una ocasión. O sea, de neutralizar la amenaza, acto seguido pasan a actuar como intentar salvarle, ¿no? Esa primera asistencia médica para intentar salvar la vida. Pues vemos la complejidad de la situación. Y en ese caso también se aplicó la legítima defensa, precisamente haciendo una mención a la regla de Tueles. Sí que es verdad que la hace como mera referencia, la hace referencia como un mero brindis, ¿no? A esa sentencia del Tribunal Supremo en la que se detalla más, pero no entra a profundizar sobre ella. Pero sí, son las Pero dos sentencias que a día de hoy están, por lo menos que tengo localizadas sobre el tema. esas sentencias fueron, o sea, esa segunda sentencia, pues la primera, como bien has dicho, se aplicaba al ámbito civil, ¿no? Ujú. Y matizando lo que has dicho, el tema de lo de el tema de la tenencia ilícita de armas, en ese caso, si no recuerdo mal, el Tribunal Supremo luego lo aplicó el estado de necesidad en ese caso para el tema, o sea, quedó también absuelto del tema de la tenencia ilícita. Quiero recordar. Pero en este segundo caso, que es aplicada a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, concretamente a la Guardia Civil, lo que tú has dicho antes, tienen que agotar, o aquí sí que pueden agotar todos los elementos previos antes de proceder al arma de fuego. Cosa distinta es que directamente el sujeto se hubiera abalanzado y aquí no hubiera habido la espera, el verbalizar, etcétera. Aquí no, aquí hubo una contención, una verbalización, etcétera, etcétera. Pero en un momento de esos acometió y uno de los guardias le disparó. Fueron dos disparos, uno de los rozó la cadera y otro le entró en la poplitea. La poplitea es la arteria que pasa por detrás de la rodilla y el sujeto al final falleció, si no recuerdo mal, incluso le Sí. pusieron el torniquete, pero el sujeto falleció. Y es que esta sentencia, esta intervención es de manual. O sea, agotar elementos previos, disparar a zonas no vitales. Y aún así, con todo ello, el sujeto falleció, es de lo que decías antes. Zonas no vitales, que, que es una zona realmente no vital. Y además, aquí recuerdo que el tribunal solicitó a la dirección de la Guardia Civil el manual, el protocolo que tienen de intervención para estas situaciones. Por eso siempre recalcamos que las formaciones tienen que estar, aparte, ajustadas a derecho, tienen que venir de un protocolo, porque luego al final, cuando vienen mal dadas, es lo que te van a exigir los tribunales. Yo he leído sentencias incluso que han solicitado, sobre todo esta, creo que era del bastón o del inmovilizador, el tribunal solicitaba ya no al policía el título como operador, sino del instructor que le había dado esa materia. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, también es relevante. Y bueno, dejando ya de lado las sentencias, has comentado antes de que había una revisión, imagino que bueno, lo estuvimos hablando, ¿no? La revisión de la Mm. Universidad de Criminología de Missouri, que fue en el 2021. ¿Qué nos puedes comentar de esta revisión que hicieron sobre la regla de Turing? Sí, pues creo que ya hemos ido hablando del tema a lo largo de esta charla, ¿no? Básicamente, de los 21 pies que partía como promedio la regla de Tueller, esta revisión afirma que no serían 21 pies, sino serían más, serían 32 pies, que vienen a ser casi 10 metros, 9,75, y como distancia de seguridad. Es decir, la distancia tiene que aumentar. Entonces, precisamente
partiendo de ese sesgo, ¿no? Inicial del que parte la gente. Estaba avisado, sabía lo que iba a haber, estaba predispuesta a llevar a cabo una reacción defensiva. Entonces, si quitamos ese factor de conocimiento previo, pues la distancia aumenta. ¿Por qué? Porque también aumenta el tiempo de reacción. Eh, ¿Qué más podríamos de esa revisión? Ah, una cosa que también he hablado y que para mí es importante es la importancia de los protocolos de movimiento y posicionamiento a la hora de un enfrentamiento armado. Esta revisión hace mucho hincapié en la importancia de que el defensor se mueva, se desplace con conocimiento, con un fin. ¿Por qué? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? De aumentar esa distancia de pies, en definitiva. Aumenta la distancia que el sujeto agresor tiene que recorrer hasta llegar a ti para tú ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Pues primero para evaluar la amenaza, para ver hasta qué punto estoy en esa situación de agresión ilegítima, real, inminente que hemos hablado antes, para poder valorar y calcular o determinar qué medios tengo a mi alcance. Esos medios disponibles que habla la proporcionalidad. De todos ellos, elegir aquel que es el menos violento, que dadas las circunstancias que estoy viviendo me permite neutralizar la amenaza. Entonces son juicios, una cadena de juicios valorativos que tienes que ir llevando a cabo y eso requiere tiempo. Si tú con el movimiento táctico eres capaz de ganar tiempo, es importantísimo para lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para que tu respuesta, que luego vas a tener que llevar a cabo, ¿no? Vas a tener que dar detalle, un atestado, un informe y demás, puedas argumentar que lo has hecho, eso, has hecho aquello, todo aquello que estaba en tu mano en tu mano para poder dar una respuesta proporcionada. Sí, exacto. Yo me acuerdo cuando la leí, y además es curioso porque una de las conclusiones es que te dice que debido a la criminalidad actual del siglo XXI, la regla de Tueller debería de aumentarse a 10 metros. ¿Vale? Entonces yo me pregunté, digo, pero si en el año 83 establecían a 21 pies, 7 metros, que tenían supuestamente menos formación, una serie de materiales que no tenemos hoy, las fundas que tenemos hoy en día de Kides, etcétera, para realizar una serie de transiciones negativas, positivas, etcétera, ¿cómo puede ser que ahora tengamos que aumentar, ¿no? O sea, a lo mejor lo lógico, vea, el estudio a lo mejor ha dicho, no, hay que rebajar esa distancia, no, no, pero me pareció curioso, ¿no? Porque hay que aumentarle, además te estableció una serie de matices, que es lo que tú has comentado anteriormente, que había que tener en cuenta lo que es el entorno, ¿no? Que tampoco nos vamos a ir y a equivocar, ¿no? A menos de 10 metros disparar, ¿no? Sino hay que tener en cuenta una serie de circunstancias. Pero a mí me hizo reflexionar eso, ¿no? De que en el siglo XXI, después de 40 años, hay que aumentar la regla de Toulet porque los criminales son más peligrosos, ¿vale? Que parece mentira que no haya esa conciencia de que, no sé si tendrás esa percepción, pero hoy en día en la calle en los últimos años estamos viendo que hay muchas más agresiones, sobre todo para lo que hemos venido a hablar, para agresiones con armas blancas. Sí, de hecho, siguiendo vuestro canal, veo que hacéis una réplica, ¿no? De los casos que van sucediendo para concienciar e informar. Y sí que es verdad que hay una tendencia al alza de este tipo de atentados, de agresiones a los agentes de policía, con arma blanca, ya sea con cuchillo o incluso con otros objetos que también pueden ser lesivos. A lo mejor no letales. Creo que hace poco, ayer o antes de ayer, había publicado un sujeto que atacaba con unas llaves. Bueno, unas Sí, llaves pues, también puede hacer mucho daño, ¿no? el que le dio en la cara al compañero. Claro. Entonces, claro, bueno, vemos este tipo de acometidas, pues que hay un aumento. Pero yo no veo, aún así, no veo que la relación, que haya una relación lógica entre ese aumento o esa criminalidad, como decía, basada en esta revisión crítica, que exija una mayor distancia. No, realmente lo que exige una mayor distancia es a lo mejor un conocimiento más específico de los enfrentamientos armados de este tipo. Es decir, Tueles hizo un muy buen trabajo inicial, pero hay que reconocer que ese sesgo inicial de la predisposición y de considerar que el escenario no variaba, pues determinó los resultados promedios que tuvo, no hay más. Entonces, si entramos variables que afectan de forma distinta ese promedio, pues evidentemente van a aumentar. O sea, si las tenemos en consideración, tenemos que hacer esa revisión crítica y decir, vale, es que hace falta más distancia porque hace falta más tiempo para reaccionar adecuadamente. Entonces, no es que sea más peligrosidad o más criminalidad, es que realmente este tipo de enfrentamientos, se den más o se den menos, requieren una respuesta defensiva de esta forma. Más que nada porque el argumento a la contraria sería, si redujeran la criminalidad, entonces ¿qué haríamos? ¿Reducimos la distancia de Tuele? Bueno, la distancia de Tuele no, la distancia de seguridad, perdón. Exacto. Sería, Mira, estamos grabando hoy día 15 de septiembre, seguramente publiquemos a final de semana, porque mañana empezamos la quinta edición del curso de CQB
más defensa ante arma blanca. Y mañana a estas horas estaremos haciendo esos ejercicios de la regla de Tueller. Y ya te digo que todos los compañeros que pasan por esos ejercicios, la verdad es que luego les queda claro, porque es importante que se hagan un mapa mental de a qué distancia serían capaces de sacar su arma y poder hacer uso de ella. Pero es lo que decías antes, que no, tiene que haber una salida de la zona de peligro. Pero es importante porque a lo mejor que este curso también va encaminado al tema de espacios cerrados, no es lo mismo que yo esté en la vía pública, que tengo más capacidad de movimiento, que me puedo ir hacia atrás o salir en forma hacia el lado, pero en un inmueble no. O sea, a lo mejor es que en un pasillo solo me puedo ir hacia atrás. A lo mejor tengo que tener una serie de recursos, una serie de habilidades para poder proceder y a lo mejor no voy a tener la capacidad porque si disparo a las piernas el sujeto va a poder seguir viniendo para mí. Entonces es bueno que esto lo sepan los compañeros, que lo practiquen y que les quede claro todo lo que hay que hacer ante una persona agresiva inminente, ante un arma de fuego. Que a lo mejor tengo que tener una serie de recursos en un primer momento para ganar una distancia, que es lo que decías anteriormente, que la distancia es vida, y para hacer otra serie de cositas. O sea, es importante y esta es la siguiente pregunta que te iba a hacer, de cómo de relevante es la formación en esta materia para que un policía luego, si tiene una intervención, lo pueda trasladar a la parte jurídica que comenté antes de escribir o de trasladarle un atestado. Buah, la formación imprescindible, no, no hay otra palabra. Pues hay que formarse, hay que incluso ir más allá de los contenidos formales, ¿no? Oficiales que nos impartan, porque al final eres tú el que vas a intervenir. Eres tú el que vas a tener que jugar con las herramientas que tienes. Y entre esas herramientas figura el conocimiento. Entonces, la formación es imprescindible. ¿Por qué? Bueno, ya no solamente a la gente de policía, peco más también de dar esa perspectiva del operador jurídico, del jurista, del magistrado, de conocer y saber y verse en esa tesitura para que luego no veamos en sentencias mm, argumentos, ¿no? O comentarios del estilo de pudo haber hecho otra cosa. Por ejemplo, pudo haber pegado antes dos disparos al aire o pudo haber dado una voz de alarma, de aviso. Claro, a lo mejor estamos hablando de una reacción como la de la sentencia del Tribunal Supremo que hablábamos antes. La distancia creo que se llegó a reducir a menos de un metro o un metro. Mm. Pero a un metro dar un disparo de aviso, de advertencia o dar voces, ¿qué lleva? ¿Medio segundo? ¿Un cuarto de segundo? ¿Lo que te queda para defenderte? Es imposible, es inviable. Si tienes en cuenta todo este conocimiento que estamos aquí hablando, pues no harías este tipo de manifestaciones. O también ampliar el conocimiento sobre el tipo de armas, ¿no? que lleva en este caso el defensor. Estamos hablando del ámbito policial, sí, las armas reglamentarias, más o menos conocidas, y vemos que tiene una capacidad de munición, un mecanismo de funcionamiento, etcétera. Pero en ámbitos civiles, en el que, por ejemplo, un sujeto utilice una escopeta que tiene capacidad para dos cartuchos, me viene a la cabeza alguna que otra sentencia en la que decía, podía haber efectuado al menos un disparo de advertencia. Tiene dos. Si reduce a la mitad, si pega uno, reduce a la mitad la capacidad defensiva que tiene. Si pega dos, ya que dices al menos uno, ¿qué queda? ¿Qué le queda? ¿Un trozo de madera para defenderse? Entonces, claro, son argumentos que muchas veces pecan de esa visión más cinematográfica, de que la munición nunca se acaba o podemos disparar de cualquier forma, hacer puntería. Cuando dice, pudo haber apuntado a zonas no vitales, a las piernas, etcétera. Además, es un argumento que es más propio de los medios de comunicación, pero también se hace. Pues la realidad en un tipo de en un tipo de enfrentamiento de esta naturaleza es que no puedes apuntar, entendiendo por apuntar, hacer uso de los elementos de puntería. Puedes dirigir el arma hacia una dirección, escoger el arma, dirigirla hacia un bulto, y el bulto mayor es el tronco. O sea, si lo que pretendemos es neutralizar la amenaza de una agresión inminente, real, que está produciéndose con un arma blanca, de tal suerte que consigamos que no llegue a alcanzarnos, bueno, lo que buscas es hacer impacto en el bulto, en el tronco, y diriges el arma hacia lo que te da garantías de mayor acierto. Si da en la pierna o da en el tronco o incluso da en la cabeza, tenemos que tener en cuenta otros factores que también normalmente quien no ha trabajado con armas, pues no los tiene en cuenta. El retroceso del arma. A lo mejor el primero impacta en el tronco, pero el segundo va al cuello o a la cabeza. El tercero, el cuarto y el quinto van al techo, porque hay un retroceso del arma que tiende a elevar el arma.
o, por dada las circunstancias, esa pérdida de capacidades psicofísicas que hemos visto, o los nervios, por la adrenalina y demás, se introduce más dedo en el gatillo, en el disparador, y hacemos un gatillazo de manual y se van los disparos al suelo, ¿no? También tengo algún compañero en su momento con el que intercambiábamos, ya hace años, era para el civil, que tuvo en un tiroteo, ¿vale? Este era una intervención contra arma de fuego también, y básicamente me contaba eso. Dice, cuando yo estaba tras la cobertura de un vehículo, en este caso, varios de mis impactos estaban dando en la carrocería de mi coche, porque no era consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Al final estás en una situación de supervivencia, vida o muerte. O sea, es la dificultad de estos casos. Entonces, claro, con mayor formación, con mayor conocimiento, los agentes de policía van a poder saber qué es lo que se espera de ellos en este tipo de reacciones o de este tipo de vivencia, de cómo tienen que actuar para después consignarlo debidamente en el papeleo que va a venir. Eh, y los operadores jurídicos ser conscientes de lo que hay para valorar de una forma más ajustada a la realidad. Claro, evitar precisamente esos juicios de valor, ¿no? Esas afirmaciones con la que empezaba esta última respuesta, esos brindis al sol. Exacto. Así yo creo que ha quedado bastante bien esa reflexión. Para ir finalizando, Marcos, y ahora te pregunto desde tu faceta como profesor de la universidad, ¿qué recomiendas a si un agente tiene una intervención de este tipo en el que tiene que hacer uso de su arma de fuego ante una persona que ha querido acometerle o incluso que el policía, por desgracia, se ha llevado alguna puñalada? Que en el atestado refleje la intervención, una persona lleva un arma, un cuchillo, se le disparó y ahí finalizamos. O sería conveniente a lo mejor redactar para que el juez entienda el entorno en el que estaba, esa percepción del riesgo, la hostilidad del agresor, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Pues atendiendo a todo lo que hemos hablado hasta el momento, yo diría que cuanto más detalles des en esa línea, mejor. Es decir, no estoy diciendo que se mienta, ni mucho menos, pero si esto se está viviendo como tal, evidentemente, si estamos en un espacio cerrado, por ejemplo, ¿no? Un supuesto espacio cerrado, un agresor que acomete a menos de 5 metros con un arma blanca, un puñal, y en ese momento el agente tropieza y estando en una posición desde el suelo de debilidad, pues extrae el arma y pega un disparo. Porque si no lo hace, le va a alcanzar y no llegó a alcanzarle, gracias a esa intervención. Bueno, pues todo eso habría que detallarlo. Porque si simplemente ponemos, no, sujeto, arma blanca, acomete, se dispara y se neutraliza, pues hay una pérdida de matices que precisamente, si se quiere que el operador jurídico tome conciencia de la dificultad de estos casos, de estas vivencias, pues tienen que aparecer, que es lo que va a dar pie precisamente a que luego se puedan aplicar todo lo que estamos hablando. Es decir, estos ejercicios de Tueller, con esa pérdida de habilidades fisiológicas, como un criterio técnico y empírico más a la hora de valorar esa proporcionalidad en la respuesta defensiva. O sea, tenemos que dar pie, ¿no?, a que se pueda apreciar. Si no, Exacto, difícil. exacto. Pues nada, Marcos, ha sido un placer por parte de Itepol, que sé que vas muy liado y que te hayas prestado pues a dar tus conocimientos, tu experiencia sobre la regla de Tuele. Y ahora antes de finalizar, esta es tu entrevista. Si quieres comentar algo más, nosotros encantados. Bueno, yo la verdad es que estoy encantado de contribuir. Además, esto lo hago por amor al arte, ¿no? Como te dije en su momento, creo que en la divulgación jurídica, en este caso, tengo mi propio blog que dedico mensualmente a una entrada a este tipo de contenidos, ya sea esto, legítima defensa, alguna que otra intervención policial y otros temas también que suelo traer a la palestra. Y bueno, estoy encantado de participar y de contribuir, ¿no? Y hacer esto que me gusta, que es divulgación, no es más. Si quieres decir tu blog para los oyentes, aunque aún así ya hemos puesto varias veces en redes sociales el enlace a tu web con el artículo, o si quieres alguna forma de contacto, pues si alguno necesita cualquier duda. Bueno, es fácil, es marcoschavez.es, es la página web personal que tengo y ahí pueden encontrar contenidos desde la publicación científica de la regla de Tueller hasta contenidos más ligeros de leer, ¿no? Más didácticos y enfocados a un público más amplio, que son los artículos del blog. O sea, ahí queda abierto, es gratuito, es abierto al mundo. El que lo quiera utilizar, pues bienvenido sea
Y nada, espero siempre el feedback, que siempre es bien recibido, ¿no? Esas críticas constructivas, pues el blog se llama Diálogos Penales por algo, porque intento provocar una conversación en la que todo el mundo o todos los participantes nos podamos enriquecer. O sea, ese es el fin. En el apasionado mundo del derecho penal. Eso es. Pues nada, Marcos, lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. Cuídate. Igualmente, hasta luego.